Hermano Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos, por la lluvia que cae. Gracias te doy, Padre de la gloria, por la presencia de cada familia aquí. Los que no han podido estar también, te damos gracias por ellos. Y gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero. La iglesia a la cual Cristo compró con su sangre preciosa. Gracias porque los días que estamos viviendo nos dicen que la palabra escrita tiene razón. Estamos viendo señales que se están cumpliendo, donde nos indican que el regreso de Jesucristo es inminente. Te alabamos, Señor, porque ese es el regalo más grande que tú nos has dado, porque en Él, en Cristo, tenemos todo. Gracias porque en Cristo estamos completos. Te alabamos, Señor, porque en Cristo tú te manifestaste como la gracia. Por eso Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia la necesitamos, Padre, para ministrar tu palabra, compartirla, recibirla, para que tú le des el crecimiento a la misma. Y tú seas glorificado en todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios, hermano. Elizabeth Collazo, Dios te bendiga. Ya está conectada, y a Tito, los hermanos allá en Texas. Y quiero que leamos en Juan capítulo 17, una escritura muy conocida, algunos versículos, y vamos a leer otras escrituras a medida que el mensaje lo vamos desarrollando. Amén. Así es que vamos a estar muy pendientes. Y aquí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo está orando al Padre y dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Quiere decir que Jesús nos está diciendo que estamos llamados a tener un conocimiento de quién es Dios. Amén. Ahora, en ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y verso 18, que la pregunta puede surgir: ¿y cómo yo puedo conocer a Dios? Cuando estamos llamados a conocer a Dios. En ese mismo Evangelio, capítulo 1 y verso 18, Jesucristo dijo: nadie conoce al Padre, pero nadie, dijo Jesús, ¿verdad? Amén.
El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que aquel que quiera conocer a Dios, la única forma, la única manera que tenemos para conocer a Dios es a través de Jesucristo. Es conociendo a Cristo, porque Cristo es el que lo da a conocer. ¿Ok? Esto tiene que estar claro, porque ninguna religión, ninguna secta religiosa, ningún iluminado de los que hay hoy, que están, hay muchos a nivel mundial, el único que nos puede dar a conocer, y lo dio a conocer ya al Padre, es Jesucristo. Eso debe quedar en nuestra mente, en nuestro espíritu. De que para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Perdóname en este paréntesis que yo voy a hacer, porque es que hay una Carmen Soto Díaz que nos está viendo. Gloria a Dios. Esa es Macy. Macy, Dios te bendiga. Y yo quiero, hermanos, que mantengan a Carmen Soto Díaz en oración, porque a ella va a tiempo que le están dando quimio. Porque a ella le diagnosticaron cáncer. Y al Cristo que conocemos nosotros y le servimos, pues, es el que tiene autoridad. Amén. Para ir en contra de cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Así es que, Messi, nos alegramos que nos estés viendo y escuchando. Amén. Ahora, yo quiero leer en este mismo capítulo 1, porque quiero dar una asignación. Y no solamente para los que estamos aquí, para los que me puedan estar escuchando y viendo a través del video. La asignación es para ellos también, porque necesito aquí una ayuda. Vamos a ver de qué se trata. En el capítulo 17, volvemos ahí. Y el verso 26, Jesucristo dijo lo siguiente. Recuerden que ese capítulo 17 es una oración que Cristo está haciendo al Padre, ¿ok? En el verso 26, cuando termina la oración, para terminar la oración, Él dice: y les he dado a conocer tu nombre. Quiero clarificar algo para los que me están viendo y escuchando, que cuando yo hablo de esa oración es bueno que la lean en su Biblia. En el capítulo 17, del verso 1 al 26. Eso es una oración que Cristo está haciendo. Oró por los discípulos que Él tenía en ese momento, pero también vamos a ver que Él oró por aquellos que íbamos a creer por la palabra de los discípulos. Y ahí nos incluyó a nosotros también, amén. Estamos incluidos. Amén. Oiga, y toda la oración, las oraciones que Cristo hizo, ¿qué usted cree? ¿El Padre lo escucharía? ¿El Padre le contestaría esas oraciones? Damos gloria a Dios. Vamos al verso 26. Dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. La asignación que yo quiero dar es la siguiente. Jesús dijo aquí que Él nos había dado a conocer el nombre de Dios. Y yo lo que quiero saber es, ¿cuál es ese nombre? Por eso,
aquellos que están viendo y escuchando este video que me puedan ayudar, llámenme al 787-596-2646, porque yo quiero saber cuál es ese nombre. Nosotros debemos de saber cuál es ese nombre. Amén. Ahora, si usted se va al Viejo Testamento, usted va a encontrar un sinnúmero de nombres que se le dan a Dios. Pero Jesucristo está aquí hablando de un nombre que Él ha dado a conocer. O sea, que no se conocía. Porque todos los nombres que se le atribuyen a Dios en el Viejo Pacto se dieron a conocer, ya se conocían. Elohim, Jehová, Yahvé. Sin número, hay muchos. Pero ahora Jesús está hablando de un nuevo nombre que Jesús lo ha dado a conocer. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Esa es la asignación. Y repito, para los que quieran llamarme y ayudarme en esto, 787-596-2646. Ese es mi número de teléfono. Y leímos en el verso 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Repito que el único que nos puede dar a conocer a Dios es Jesucristo. Por eso, Pedro, entendiendo esto, en su segunda epístola, capítulo 3, y verso 18, que es el último versículo de esa carta, dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que mientras más conozcamos a Cristo, más vamos a conocer a Dios. Amén. Ahora, nosotros, la iglesia, estamos no bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Escúchenme bien. Segunda de Corintios 3, el apóstol Pablo dice que ese pacto es el pacto del Espíritu. El primer pacto era el pacto de la letra, o sea, de la ley. Por eso Pablo dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y uno dice, ¿cómo que la letra mata? Y que... Bueno, cuando usted estudia la Biblia y estudia, por ejemplo, los 10 mandamientos, el decálogo, pues muchos están tratando de que hay que cumplir uno por uno esos mandamientos. Y aquel pueblo a quien se le dio la ley no la pudo cumplir. Ese pueblo fue el pueblo hebreo, que trataban pero nunca pudieron cumplir la ley. Y recordemos que de los 10 mandamientos no es cumplir uno. La exigencia son ¿qué? Los 10. Los 10. Por eso Santiago dice que aquel que quebranta uno de los 10 mandamientos ha transgredido ¿qué? Toda la ley. Toda la ley. O sea que aquellos que pretenden que con guardar el sábado, reconocer el sábado, es que son los verdaderos,
Bueno, pues que recuerden que guardar el día de reposo es uno de los 10 y los otros 9. Amén. Hay que cumplirlo los 10. Y aquellos que estudiamos un poco la Biblia, vamos a entender que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. En el plan original de Dios no estaba los 10 mandamientos. Cuando usted lee a Pablo escribiendo a los Gálatas, dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Fue añadida, no estaba en el plan original. Y una vez puse un ejemplo aquí, vamos a ponerlo otra vez de nuevo. Vamos a poner que un hermano aquí me dice: hermano, cuando terminemos la reunión, vamos a ir a un restaurante que yo tengo una orden ya que la tienen para que cuando yo llegue allí me tengan listo 5 almuerzos. Ya ese es el plan original de ese hermano. Llegamos a ese restaurante, allí le sirvieron los 5 almuerzos que él había solicitado. Después, en esos 5 almuerzos, uno era para mí porque yo estaba allí. Amén. Cuando estamos comiendo, de momento llega un hermano que no estaba invitado. Simplemente habían 5 nada más invitados. Ese era el plan original del hermano. Pero cuando llega ese hermano de sorpresa, el que nos invitó para disfrutar del plan original, que eran 5 almuerzos, le dice al empleado: por favor, añádeme un almuerzo extra, porque ha llegado otro. Ese almuerzo extra no estaba en el plan original. Amén. Fue añadido. ¿Me explico o no? Amén. La ley no estaba en el plan original de Dios, porque Dios ni es Dios de muertos, ni es Dios de pecado. O sea que el plan de Dios todo el tiempo fue un plan de vida para el hombre, que Él lo puso, lo creó y lo puso en la tierra, lo puso en el huerto con un propósito. Que el hombre en el huerto le falló a Dios. Pues ahí Dios tiene que, por causa de las transgresiones, tiene que añadir algo a su plan, y esa es la ley. ¿Para qué sirvió la ley? Dios no la dio para que la cumpliéramos, porque Dios sabía que el hombre, estando muerto espiritualmente, no puede, por más que trate, porque la ley es espiritual. Amén. Entonces, ¿para qué Dios la dio? El pecado donde quedó fue en el hombre, en el corazón del hombre, en la mente del hombre. Amén. El hombre no lo sabe. Ahora Dios es tan bueno y tan bueno que nos da algo para que nos señale y nos diga qué es lo que hay en nosotros que nos separa de Dios, que es el pecado. Amén. Y eso está bien claro cuando Pablo está escribiendo a los romanos en el capítulo 7. Y Pablo dice: yo no conociera la codicia. Y Pablo era un rabino en el judaísmo. Pablo dice: yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero entonces, cuando Pablo ve en la ley que la ley dice: no codiciarás, la ley le dijo a Pablo: la codicia está en ti. Pablo descubrió que la codicia estaba en él. ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hizo la letra de esa ley? Señaló a Pablo
y lo condenó. Amén. Eso está ahí en Romanos capítulo 7. Por eso es que Pablo dice que la letra mata, o sea, la ley lo que hace es que nos señala y nos mata porque ella no trajo solución a nuestro problema. La solución a nuestro problema la trajo Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. La trajo Cristo Jesús. Y en este pacto, que es el pacto del Espíritu, que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, nosotros no podemos, hermano, olvidar esto. Porque si no vamos a pasar trabajo para entender muchas de las Escrituras. O vamos a estar dando malas interpretaciones. Amén. Y fíjense que Cristo, hablando de Dios, cuando está hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dijo a la mujer samaritana en aquel entonces y a nosotros hoy, que Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, Dios está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando Dios. Dios es espíritu. ¿Por qué traigo esto? Porque en 1 de Corintios el apóstol Pablo dice que nadie conoce las cosas que están en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Amén. Así también, nadie conoce ni puede conocer las cosas de Dios que están en Dios, sino el espíritu que está en Dios. Ese es el Espíritu Santo, que hoy conocemos, ¿no? Amén. Entonces, este conocimiento que nosotros estamos llamados a tener de Cristo y de Dios, no es un conocimiento que lo podemos conseguir leyendo libros, o yendo a estudiar a un instituto, porque Pablo dice que si el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios, ¿por qué Pablo conoció tanto? Bueno, porque él mismo dice, mas nosotros no tenemos el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Lo que quiere decir es que conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer el plan de Dios, hermano, tiene que ser. Y por eso yo he dicho aquí que entendiendo esto vamos a cambiar la forma de orar. No que vamos a dejar de orar, Amén. sino la forma de orar. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, nadie puede conocer a Dios ni a Cristo, ni su plan, ni nada que tenga que ver con el pacto del Espíritu, si no es por la revelación que Dios mismo nos quiera dar. Y esto hay que anhelarlo, esto hay que pedirlo, esto hay que buscarlo. Amén. En oración, en la lectura de la palabra, Amén. pero sobre todo anhelar esta revelación. Y esa revelación es cuando se cumple lo que Dios mismo dijo que iba a cumplir en el nuevo pacto, que dijo que nadie iba a tener necesidad de enseñar a nadie o decirle a alguien, ven y enséñame, porque Él mismo nos iba a enseñar. Yo puedo llegar a ustedes hasta el intelecto, pero a su espíritu, el único que puede llegar es Dios. Es Dios, el único. El único. Amén. Entonces, para confirmar esto,
nosotros tenemos que ver cómo es que estamos orando. Pues debemos de ir a Efesios capítulo 1, que yo he dicho aquí muchas veces, que esa oración la debemos de poner en práctica, de orar los unos por los otros. Los unos por los otros. Y en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, el apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, después dice Pablo de haber oído de la fe que estos hermanos tienen en nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos hermanos habían creído en Cristo por la fe. La fe de ellos estaba creciendo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cómo es que puede venir de parte de Dios a nosotros el don de fe? Sí, porque todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Él, ¿sabe? La fe no es algo que usted puede comprar ahí en una farmacia. No. La fe hay que tener cuidado, porque hay gente que dice que tiene fe. Pero uno le pregunta: ¿pero en qué tú tienes fe? Bueno, yo creo en Dios. Ah, qué bueno. ¿Y qué tú crees de Dios? ¿Qué es lo que tú crees? Amén. Entonces, no saben nada de las Escrituras, se están dejando llevar por lo que otros dicen. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene como resultado de oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos está hablando, como nos está hablando en esta mañana a través del mensaje, le ponemos atención, lo creemos, Dios sigue impartiendo esa medida de fe. Por eso es necesario oír. Por eso era que Cristo, cuando predicaba, apelaba a qué sentido: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. David dice: si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si la oyes, ¿por qué? Porque si tú tienes un corazón sensible, dispuesto para escuchar la palabra de Dios, recibirla, detenerla, Dios te está impartiendo ahí el don de fe, primero para ser salvo. Para ser salvo. Por eso cuando ustedes cogen a Jesucristo, por ejemplo en Marcos capítulo 2, cuando le llevan a aquel enfermo, era un paralítico, no podía caminar, pero 4 hombres cogieron a aquel paralítico, cogieron donde él estaba acostado y lo llevaron a donde estaba Cristo, en un hogar, en una casa. Amén. La multitud era tan grande, pero ellos, aquel impedimento no sirvió para ellos detenerse. Ellos se subieron al techo de la casa, hicieron un espacio y por ahí bajaron al enfermo. Y el enfermo cayó frente a Cristo Jesús. ¿Para qué lo llevaron ellos donde Cristo? Para que lo sanara de su parálisis. Pero cuando Cristo lo vio, ¿qué fue lo que le dijo Cristo? Tus pecados te son perdonados.
Los escribas y fariseos que estaban allí, que no creían en Cristo, pero creían en Dios, dijeron para ellos mismos que es blasfemia. Si el único que puede perdonar pecado es Dios. Jesucristo, sabiendo lo que pensaban ellos en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Bueno, ¿qué es más fácil? Bueno, lo más fácil es decirle tus pecados te son perdonados. Amén. Pero entonces Cristo le dice: pues para que ustedes sepan, aquí está la razón de la sanidad de un paralítico. Todavía ese Cristo que sanó a ese paralítico es el mismo que te puede sanar a ti, no importa la enfermedad que tenga. Pero hay una enfermedad a la cual Cristo le da prioridad, que se llama pecado. Amén. Y el perdón de pecado no se consigue por medio de confesiones con otro hombre, que en el catolicismo se le llama el cura. Con el pueblo evangélico usted no tiene que venir donde un pastor a confesar sus pecados. No. Cristo le dijo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, y a mí me gusta esta expresión de Cristo, para perdonar pecados aquí en la tierra. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ven la razón por la cual Cristo se dispone a sanar? Porque Él sabe que hay una enfermedad, que es una enfermedad que la tenemos en común todos los seres humanos, que se llama pecado, que es la que nos separa de Dios. Pero tenemos que darle gracias a Dios, porque escúchame bien lo que voy a decir. Si yo pudiera obtener el perdón de mis pecados por un medio que no sea Cristo, la pregunta que yo lanzo y digo es la siguiente: ¿entonces Dios es caprichoso? ¿Para qué mandó a su Hijo a sufrir tanto y luego lo mataron en la cruz? Amén. Si yo puedo ser salvo por otros medios. Pues por más que tratemos, el único medio para recibir el perdón de pecado es recibiendo, es creyendo el precio que Jesucristo pagó para nuestro rescate, para nuestra redención, que fue su sangre preciosa. Amén. Allí en la cruz. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. Máxime para aquellos que creen en Dios pero están confundidos. Están buscando otros medios para acercarse a Dios, para conseguir unas cosas que necesitan, que Dios las ha querido dar siempre. Como dice Pablo, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero todas esas cosas, primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Primero. Y en el reino de Dios y su justicia está el Rey que se llama Cristo. Y en la cruz del Calvario, Dios hizo justicia para nosotros. Por eso es que hoy podemos decir que Cristo es nuestra justicia. Y aquel trono de Dios, que su simiente era uno de los simientes era el juicio. Ese trono se ha convertido ahora, para los que creemos, en el trono de la gracia. Por eso en Hebreos 4 dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia.
Cuando yo reconocí mi vida de pecador, yo no fui a nadie. Yo fui a mi cuarto solo, me encerré allí, caí de rodillas y allí yo le pedí perdón a Dios porque entendí que yo era un pecador. Y le dije, y entiendo, creo y acepto que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Cuando yo salí de aquel cuarto, pues, salí con una convicción diferente. Salí livianito. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Amén. Mami y papi me daban consejos, mis hermanos, mis amigos. En cuanto a la religión, sí. Las buenas intenciones estaban, pero las buenas intenciones no bastan para Dios. No sirven. No sirven. Lo que sirven es, para Dios es, que dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe viene como resultado, repito, de oír y oír la palabra de Dios. Por eso es necesario oír, por eso es necesario hablar la palabra de Dios. Volvemos acá, como le dijo Cristo a la samaritana que Dios era espíritu. Entonces, a través de las Escrituras vamos entendiendo cómo Dios se fue dispensando en los tiempos a través de usando diferentes personas, hasta que llegó el momento que Él había determinado de enviar a su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, los escribas y fariseos, para ellos la justicia de ellos era darle cumplimiento a la ley de Moisés. Cristo en cierta ocasión le dice a sus discípulos: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos era que la ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si ellos las hacían, pues tenían el favor de Dios. Pero ninguno pudo. Por eso Cristo dice: la justicia para ustedes tiene que ser mayor que la de ellos. Entonces, ¿por qué es mayor? Porque ahora en el nuevo pacto no es lo que usted ni yo hagamos, es lo que otro hizo por nosotros. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Y ese otro fue Jesucristo, el cual cuando fue en el momento dado, ¿no?, de Dios, que nace del vientre de una mujer, en este caso María, escogida por Dios, creció y aproximadamente a los 30 años comenzó su ministerio terrenal. Pero antes de comenzar a predicar, ya Cristo, Satanás había tratado de matarlo, usando a Herodes. Fue una vida de espinos, no de rosas. De rosas, pero con espinas. ¿Y de qué forma? Todo lo que él padeció. Él no tenía por qué padecer, pero lo hizo ¿por qué? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Amén. Porque esa era la voluntad del Padre. Ahora, cuando Cristo muere, Él siempre se autodenominaba como el Hijo del Hombre. En ciertas ocasiones decía cosas que lo acusaban. Este blasfema porque se hace igual a Dios. Lo que ellos nunca entendieron, porque no tenían la revelación, era que en aquel cuerpo parecido al de nosotros, ellos podían ver al Jesús humano. Amén. Pero lo que no sabían era que dentro de ese cuerpo estaba corporalmente la plenitud de la deidad. Allí estaba Dios.
escondido. Eso lo dijo Habacuc fuera. Y allí estaba escondido. En ese cuerpo está escondido Dios. Ahora, cuando Cristo está ministrando, está sanando enfermos, está predicando el evangelio del reino de los cielos, Él estaba sujeto a tiempo y espacio. Cuando Cristo muere, y a las 3 de la tarde muere físicamente, entregó el espíritu al Padre, su cuerpo fue puesto en una tumba. Él había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, 72 horas conforme al calendario judío. Cuando Cristo resucita, ahora después de resucitado, Él no tiene nadie que abrirle una puerta en un hogar para Él entrar. Amén. Los discípulos están en una casa, están reunidos, están preocupados por lo que había pasado. Y cuando de momento, sin nadie abrir la puerta, ¿quién llegó allí donde ellos? Cristo Jesús. Llegó el Señor. Pero ahora, no con un cuerpo limitado a tiempo y espacio. Ahora Él aparece allí con aquel cuerpo que Él le dio a Juan, a Pedro y a Andrés, le dio un anticipo que lo vieran cómo Él iba a hacer con su cuerpo glorificado. Marcos capítulo 9, ahí es donde vemos la transfiguración. Allí lo pudieron ver, y qué experiencia, porque Pedro le dijo: Señor, bueno es que hagamos aquí 3 enjamadas, cuando se le apareció Moisés y Elías. Moisés representante de la ley, Elías representa a los profetas, y ahora tienen ahí a Jesús. Y Pedro dijo: bueno, pues vamos a hacer 3 enjamadas aquí, Señor, es algo bueno, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Y dice que una nube lo cubrió. De esa nube sale una voz. ¿Quién usted cree que fue allí? Fue Dios. Le dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. El Señor nos manda a oírle a Él, a verle a Él. Y todo esto tiene que ser desde el ámbito y en el ámbito espiritual, hermano. Por eso es que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y cuando Cristo resucita, Él muere allí en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando resucita, María fue a tocarlo y María le dijo: no, no me toque, porque no he ido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado aquí, pero vamos a repetirlo. Por la ley estaba prohibido que un sacerdote, siervo de Dios en el viejo pacto, hiciera contacto con cuerpos muertos. Amén. No podía. No. Porque si lo tocaba, quedaba ¿qué? Inmundo. Ahora Jesucristo tiene que presentarse ante el Padre en el trono celestial, pero sin ninguna inmundicia. Él se presenta allí. Después que se presenta ante el Padre como la ofrenda y el ofrendante que presenta la sangre que ratificó el nuevo pacto, el Padre la acepta y ahora puede volver a comer con los discípulos
tener contacto con ellos porque ya Él resolvió un problema grandísimo que teníamos todos ante la presencia de Dios. Y es que el sacrificio que fue Jesucristo y su sangre preciosa, que dice la Biblia que clama mejor que la de Abel, ya está presente en el lugar santísimo. Cristo se convierte ahora en el sumo sacerdote de nuestra confesión, no para estar entrando y saliendo como hacía Aarón, que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. No, Cristo se presentó al mismo lugar santísimo, en el trono celestial, y allí se quedó de una vez y para siempre, excepto que vuelve a los discípulos y está 40 días más con ellos, hablándoles respecto del reino de los cielos. Amén. Y ahí cuando asciende, Él volvió. ¿Pero cómo? El día de Pentecostés, lo que nosotros le llamamos el Espíritu Santo, no fue otra cosa. ¿Dios es espíritu o no es espíritu? Que entonces ahora Dios, por los méritos de Jesucristo, ha conseguido lo que Él siempre ha querido, que Adán, por comer del árbol que Dios le dijo que no comiera, dañó, o no lo dañó, sino que fue un obstáculo para que Dios cumpliera el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios es espíritu y Él quería tener en la tierra un lugar específico para Él hacer morada. Y a Él le dio la gana que fuera el hombre. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, ¿qué era lo que estaba haciendo? Ese árbol representaba a Dios mismo. Si Adán hubiese comido, lo que quiere decir era que Adán, teniendo a Dios fuera, lo había dado la oportunidad para que viniera a ser morada en él. Pero Adán y Eva desobedecieron. Amén. Ahora lo que esta primer pareja dañó, ahora Cristo lo viene a arreglar. Y viene a restaurar, viene a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y el primero que da el ejemplo como morada de Dios en el Espíritu, pues es Cristo mismo. Entonces ahora, después que Cristo resucita y se presenta al Padre, Él muere en la cruz por nuestros pecados. Allí vemos al Salvador. Pero ante la presencia de Dios necesitábamos. ¿Quién era el que nos iba a justificar? Por eso es que Romanos 4:25 dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, por causa de la desobediencia de Adán, según Romanos capítulo 5, esa falta que cometió la primer pareja provocó un juicio. Un juicio en el ámbito espiritual ante la presencia de Dios, donde Dios mismo es el juez. El veredicto que Dios da en ese juicio es que todo ser humano que iba a nacer aquí en el planeta Tierra ya era culpable por causa de la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque Dios nos veía a todos, ¿a dónde? ¿Dónde? En Adán. Eso no se nos debe olvidar. Porque como yo he dicho otras veces, lo repito hoy, Dios está viendo dos hombres. El primer Adán, según 1 Corintios 15, que es terrenal, y el segundo Adán, o el postrer Adán, que es Cristo, que es celestial. O Dios te ve a ti en Adán, o te ve en Cristo. Si te ve en Adán, estás perdido, no importa la religión que tengas. Amén.
Pero si nos ve en Cristo es porque hemos renunciado a toda secta religiosa y a toda religión y a todo invento humano. Y entonces ahora estamos en Cristo Jesús y ahí es donde Dios nos ve. Y por haber creído en Cristo, entonces Dios ahora hace un nuevo veredicto y es que nos ha declarado libre de culpa. Esto lo podemos entender cuando se está dando un juicio aquí en el tribunal de Bayamón o en el Supremo, donde sea. Los familiares de ese acusado, ¿qué es lo que están pidiendo? Que se haga justicia. Es lo que queremos. ¿Ah? Porque están llevando ahí ante un tribunal a uno que cometió una falta grave. Y los familiares de esa persona que murió porque aquel lo mató, le están pidiendo al juez que haga justicia. Y cuando se celebra el juicio, pues el jurado encontró culpable a aquel que se le acusaba del crimen que había cometido. Cuando los familiares de la persona que murió, la prensa le pregunta ¿qué comentarios tiene? ¿Qué es lo primero que sale de los labios de su boca? Se hizo justicia. Ahora viene la sentencia. Pero rápido dicen, se hizo justicia. ¿En qué sentido? Que lo encontraron culpable. Y le van, si es una muerte o dos, qué sé yo, 99 o algo más. Como hay algunos ya en estos últimos días. Oye, hermano. Eso es lo que se ve aquí, se entiende en lo terrenal. Pero en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual, aquí no hay ningún inocente. Todos somos culpables. Todos somos culpables. Todos somos culpables ante Dios. Amén. Pero ¿y por qué ahora Dios me declara a mí sin culpa? No por mis méritos, no por lo que yo he hecho ni pueda hacer, sino por lo que hizo otro. Es que uno, siendo justo, fue a presentarme en la cruz y murió por mí, y ese se llama Jesucristo. Amén. Y cuando va él ante la presencia del Padre, no, Víctor era un pecador, es un pecador. ¿Ah? Pero Padre, ha creído en mí que yo morí por él. Entonces ahí Dios me declara libre de culpa. Eso es la justificación. Amén. Dios nos ve ahora que estamos caminando en un camino recto, pero no es un camino que usted y yo no lo hemos inventado. Hay alguien que dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira esa expresión de Cristo. Nadie viene al Padre. Cristo nos dijo, nadie va al Padre. Como si el Padre hubiese estado desconectado de Él, como si el Padre no estuviera ahí con Él. Por eso Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros teniendo este conocimiento y haberlo creído, ¿qué nos resta? Nos resta, hermano, de que cuando doblamos rodillas, nosotros no podemos pedirle a Dios que nos haga justicia en nuestras oraciones. Es que ya Dios nos hizo justicia. Amén. Entonces lo que vamos a dar es gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Y por eso es que tenemos que seguir esta administración hasta donde Dios nos lo permita, buscando a tener conocimiento de Dios, que es a través de Jesucristo. Pero entonces ahora tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras más conozcamos a Cristo, vamos a seguir conociendo a Dios. ¿Por qué?
Porque cuando Cristo resucita y viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿qué dice Pablo de Cristo? Que Cristo es el Espíritu vivificante. O sea, el Espíritu que nos da vida, no vida humana, sino la vida divina, Amén. la vida increada. La vida increada. Y cuando el Espíritu Santo viene, no es otra cosa que Dios, que es Espíritu, por los méritos de su Hijo Jesucristo, ahora Dios ha conseguido don de Él morar como Espíritu aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cada creyente, según 1 Corintios 6, nos convertimos en ¿qué? En templo, o sea, donde Dios mora por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es, la implementó Cristo, la vivió, la practicó, la dio como ejemplo. La forma que Cristo vivía, la forma que Cristo hablaba, a dónde iba, a qué iba. En todo eso le iba glorificando ¿a quién? Al Padre. Los únicos representantes que hay aquí ahora en la tierra de Dios es la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Y si entendemos eso, entonces nosotros estamos para glorificar, o sea, para que a través de nosotros Dios se deje ver ante los demás. ¿Cómo se va Dios a dejar ver cuando es Espíritu? A través de nosotros. Bueno, en la forma que hablamos, a dónde vamos, a qué vamos, cómo actuamos, cómo tratamos al prójimo, cómo nos tratamos los unos a los otros. No es diciéndolo, es actuando. Porque estamos para la alabanza de su gracia. Tenga cuidado cuando alguien le venga a dar brillo. Este hermano sí que es bueno. Este hermano sí que sabe. Este hermano, tenga cuidado. Siempre tenemos que reconocer que cuando hay estas virtudes que se manifiestan a través de hermanos, es reconociendo no ellos, sino la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. El domingo continuamos. Amén. Espero la llamada y que me digan cuál fue ese nombre que Cristo dio a conocer. Paz y gozo.